Todo lo que sea recuperar energía favorable es de vital importancia. Por eso, la oscuridad quiere que perdamos la energía a través de disgustos, de tristezas, del crearlas, del darlas, del no tratar con fuerza honesta la existencia de lo que se hace. Baja la energía, baja la vitalidad. Efectivamente, eso es así. O se vive temporalmente y socialmente, o se vive espiritualmente. Es muy sencillo de entender. ¿Dónde pones la prioridad? Y es que la verdadera espiritualidad no es un escapismo, no es un apartado, no es un paréntesis dentro del mundo temporal. Lo que debería de ser un paréntesis es el mundo temporal dentro de la vida espiritual de la persona. Y entender por vida espiritual ningún escapismo. Es un no traicionar a la vida, lo que se llama la espiritualidad. Y la traición a la vida es hacia la persona misma. La verdadera capacidad de entendimiento sobre la palabra espiritual es para no traicionar la vida, la verdadera vida, que no es solo temporal. Por eso, ¿cuántas veces he dicho, aquí no venimos a refugiarnos, venimos a transformarnos, a elevar la conciencia? Es una pena que no se entienda ya directamente y que se malentienda incluso. Ese es el problema. Y empezar a entender los movimientos acertados desde la dimensión de lo espiritual, no desde la dimensión del mental calculador, del programita de la oscuridad. La conexión con la vida desde lo espiritual, que es ampliación mental de la persona, y la ampliación mental de la persona se convierte en eso, en una amplia posibilidad de comunicación con las plantas, con las semillas, con los árboles, con los animales. ¿Cómo no se valora eso por encima de todo? Y sin embargo se sigue viviendo así, como de cualquier manera, como si no hubiese esas posibilidades, y para los que no se permiten comprender, las tratan como en términos de mentiras. Mentira es en la cortedad en la que cada persona viva, porque la cortedad es una mentira con respecto a la posibilidad, a las posibilidades. Y sin embargo se sigue viviendo así, como de cualquier manera, y eso, lo dicho, se tiene como apartado en no sé dónde, en no se sabe dónde. O sea, una valoración que se le quita la valoración que tiene. La valoración posible en el mental de la persona. Pero para eso, para la expansión de lo posible
para lo posible, desde la expansión de lo personal, hay que disponerse interiormente. Hay que coger un bagaje espiritual porque es un riesgo también en esta época el no adquirirlo. Existen los arcontes que engañan a las personas creyendo que canalizan con seres de luz, canalizan con falsos movimientos para sus vidas si no se permiten comprender con verdadera amplitud interior el movimiento de lo acertado. O sea, es un conjunto de situaciones en el mental, correctoras del mental costumbrista, que necesitan de una calidad humana. Para tener una respuesta válida hay que ir a por la calidad humana para poder luego tener esas conexiones que solo mejoran la vida, no la empeoran nunca. ¿En qué lugar se pone todo esto? Se pone en primer lugar, se pone en tercer lugar, se pone en 10º lugar. Se pone en primer lugar el conbollar unos con otros en plan tonto, superficial. ¿En qué lugar se ponen para una valoración íntima, personal, trascendente? A través de movimientos que conectan con el espíritu de uno y el espíritu de uno conecta con la esencia. Es que esto lo podemos hacer todos, pero no de fantasmagoría, como hay mucha gente que está ahí. Tiene que venir de la naturalidad de la entrega y de hacer el camino acertado por esa intención inicial cuidada con primor. Y para hacer el camino acertado hay que renunciar a muchos movimientos sociales falsos, a muchos movimientos educacionales falsos, que han engañado la manera de conducirse para poder distinguir. Y todo eso o se hace o no se hace. Y una vez más se insiste porque es para reconocer y animarse. O sea, la oscuridad funciona de muchas maneras. Por ejemplo, intentando desanimar unos a otros. A través de intromisiones negativas. Y lo más terrible de todo esto es que encima esas personas no se dan cuenta de lo que hacen, no se dan cuenta de cómo traicionan la conexión con la esencia. Mirar de verdad si todo esto es de vital importancia para saber cómo colocarlo, qué es lo que hay que corregir para poder disfrutar mejor de la existencia, que en realidad de eso se trata. Hay que decir, ¿y de qué se trata con respecto a las personas que no reconocen y ponen todo tipo de posibles inconvenientes en ausencia de comprensiones? Que quieren o pretenden, aunque sean inconscientes,
hundir las vidas de las personas a través de entristecerlas, a través de dejar de reconocer o de que dejen de reconocer la creación a través de los movimientos que se hacen para ello. Es de lo que se trata, desde el oscurantismo. También comprendes que si atacas al mensajero, estás anulando el mensaje. ¿No entiendes eso? Lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Pero si no hay mensajero, ¿cómo llega el mensaje? Lo importante es el mensaje, no es el mensajero. Pero si no hay mensajero, ¿cómo llega el mensaje? Si matas, ¿qué es lo que se pretende? Al mensajero, ¿cómo esperas el mensaje? Es tan desagradable el comprender estas maneras de actuar, el darse cuenta que sirven para intentar hacer daño, confundiendo los movimientos, confundiendo las posiciones, en definitiva, confundiendo. Y si alguien se ha servido y ahora no se quiere servir, muy bien, pero que reconozca que también se ha servido. Se quiere decir con todo esto, pena perder el camino que se ha abierto. Estamos en una época de verdadera transición, con una entrada marcada profundamente en Acuario, definitivamente ya. Y ponerle ahí un muro en medio del camino, ¿para qué? Para que no pueda moverme y a ver si otros no se pueden mover porque he puesto el muro ahí. En la medida que sea, el nivel de alto de muro que se haya hecho, ¿para qué? Estamos en el tiempo definitivamente de lo que se denominó en momentos atrás, a través del entendimiento, de la Y. ¿Qué ofrece la Y? Un camino central y en un momento determinado ese camino central, a través de la representación del signo Y, se divide en dos. Y ese camino dividido en dos, ¿qué ofrece? Una separación cada vez más grande según por el camino que se ande con respecto al otro camino. Sin duda, lo que hacen falta son personas que se comprometen, que se mojan, que dan la cara y se niegan ante los que pretenden hacernos aún más sometimientos y daños para bajarnos el nivel de conciencia. Las personas que hacen falta para sí mismas y para el conjunto son las que se comprometen. Comprometidas con una labor que entienden muy por encima de lo convencional y arriesgándose ante los que pretenden someternos, sean quienes sean. Como si es el amigo de turno, da igual, con sus tonterías o sus banalidades o sus cortedades. Porque en realidad la gente que quiere someter, aunque sea inconscientemente, a los demás, o que en el planeta reine el oscurantismo, es gente muy corta, indudablemente, en términos mentales. Eso está claro. Es decir, que usan muy poco la inteligencia
de los movimientos inteligentes. Solo quieren saber de su ego por los laberínticos movimientos de encierro mental que ofrece la oscuridad con el programa instalado en cada ser humano, del cual se debe de salir por mínimo respeto hacia la vida personal. Si no hay personas que empiezan a darse interiormente por un movimiento que puede ser no aceptado porque se sale de la norma, ¿cómo se espera que esto cambie? Colaborando con lo peor o con lo mediocre, va a salir lo mejor. Colaborando con lo peor o con lo mediocre, esperas que vaya a salir lo mejor o lo diferente a lo anterior. En la vida personal también. Permitir que las palabras cobren trascendencia, no que se consideren tal como en términos simplistas se traduce en la normalidad de la calle, que cobren trascendencia interna, que no se queden limitadas al estereotipo cotidiano. Entender lo que se dice con sentido trascendente, no con un sentido acusador. El que no pretende el sentido trascendente busca o buscará el sentido acusador para justificar el movimiento que no cambia en su vida personal. A todo esto se llaman trayectorias. Existen las viejas, las caducas, las imposibilitadas trayectorias y las nuevas, en el sentido de las que ofrecen las posibilidades, dado que las posibilidades liberarían en esencia la vida del ser humano. Nadie está obligado a la trayectoria nueva, pero si se están brindando las oportunidades a través de los aciertos manifestados como nunca, con palabras que pretenden explicar lo que se nombran entendimientos para comprender cuál es el movimiento acertado, para que el movimiento acertado dé la salida del encarcelamiento. Y la persona debe de comprender por dónde está la salida y por dónde está el engaño que no lleva a la salida, sino a la continuidad del tormento. Quien persigue la continuidad del tormento, que se quede en su cubículo, pero que cada uno distinga si es acertado vivir así, hacia lo que siempre ha sido, y ahora se pretende reiterar con énfasis constantemente. Es importante ejercer el cambio, pero tiene que partir del compromiso personal conveniente, que a veces implica la separación de quien no te gustaría que así fuese. Nunca debería ejercerse el perseguir a quien se separe, pero también comprender que quien se separa no es conveniente que esté donde se pretende el movimiento diferente. Nunca el maltrato interior
y el desprecio hacia quien lo hace, pero no confundir eso con el movimiento de seguir igual, porque es importante mantener. ¿El qué es importante mantener? Lo que no sirve. Quien mantiene lo que no sirve, esperando la respuesta diferente, favorable, se confundirá tanto que quizá en algún momento de su vida se dé cuenta de la torpeza cometida. Nunca es tarde, pero también puede ser muy distante. Es importante comprender dónde se debe ejercer la distancia y por dónde es acertado ejercer el acercamiento. ¿El acercamiento hacia qué? Y la distancia hacia qué también. Claro que es necesario distanciarse del fuego que arde en la casa donde se vive. Claro que es necesario acercarse al lugar donde personas construyen la casa, aunque luego otros pretendan incendiarla. Nunca con resentimiento hacia quien incendia el lugar donde se vive, pero también con el acierto de comprender: ¿es necesario vivir con el pirómano? Entender esto sin acritud hacia quien sea. Entender esto sin daño hacia quien sea. Entender esto. En definitiva, entender o comprender es lo importante para saber colocar lo que es conveniente en el sitio que le corresponde acertadamente. ¿Por qué no mezcláis lo que coméis con lo que luego sale hacia el váter? ¿Tendría sentido que alguien lo hiciese así también? ¿O sabéis separar lo que es conveniente hacer en consecuencia, lo uno del otro? La torpeza en esta época es claramente manifestada, pero la lucidez también. El no distinguirla es un problema de ceguera personal y cada uno debe de atender si eso es importante, darse cuenta de en qué estado mental interpreta lo que sea. Lo importante es priorizar lo que me gusta o lo que es acertado. A veces lo que es acertado no me gusta y a veces también lo que me gusta no es acertado. Esa distinción debe de ser personal porque se instaló, por eso, el término libre albedrío. El libre albedrío es personal, tanto para confundirse como para acertar. El movimiento de acertar depende del nivel de inteligencia que se usa para vivir. El nivel de inteligencia que se use para vivir está correspondiente con la formación interior que se tenga. La formación interior debe de estar al margen de la costumbre, de la educación recibida
en la que se vive, porque las apreciaciones valorables están relacionadas con las concepciones de la existencia misma, no con las costumbres del movimiento llamado urbano, cotidiano, tradicional. Con lo que se dice no se trata de atacar, pero sí de estimular hacia el comprender, para no confundir el comer con el ir al baño o como se nombre. ¿Por qué se separa? ¿Por qué no se une, aunque está todo dentro del mismo cuerpo físico que se tiene? Es tan necesaria la lucidez para el que no quiera ser asesinado o atrapado por quien lo persiga, en términos de diferentes escudriñadas manifestaciones de la oscuridad, que a veces se depende de un segundo de claridad para poder escaparse de la trampa o sencillamente ser atrapado por quienes pretenden dañar la vida de quien sea, confundiendo el movimiento de lo que sea acertado o no hacer. También se puede decir, cuanta más opinión se tiene, menos lucidez existe. Cuanta más lucidez existe, más discernimiento se abre en la vida de quien sea para hacer o dejar de hacer lo que envenena o lo que ilumina. Pobres mortales quienes piensan, o así actúan, como que la vida es temporal, o en tal caso dejan apartado en un lugar muy pequeño el movimiento de lo que se denomina espiritual. Existe la frase de corregir al que yerra, pero para corregir al que yerra es necesario la lucidez conveniente, no la opinión sobre el suceso. Y el que yerra será corregido si pide la corrección, si no la pide, ni le llegará, porque se entrometería la existencia en el libre albedrío del movimiento que sea, tanto del confundido como del acertado. Entender estas consideraciones es de vital importancia, porque cambia los contenidos interiores que falseados se encuentran por el múltiple programa establecido a través de no se sabe cuánto tiempo. El no se sabe cuánto tiempo pretende decir que es indefinido, en el sentido de que es trágico que la existencia esté constantemente sometida y no se dé cuenta del cómo y el por qué. Lo importante es decir cada uno hacia qué se dispone con claridad meridiana en el interior que tiene, incluyendo los obstáculos que intenten impedir lo que claramente debe de tener en su consciente. Porque es el tiempo, es la época, en este ahora. Y el engaño a no acudir a ese movimiento que ya está gestándose con total apreciación es vivir más profundamente en la confusión que no acierta o quien sea no se permite acertar a pesar de todas las orientaciones, de todas las indicaciones que llegan para darse cuenta de que es así.
en lugar de estar con bruma que no deja percibir nítidamente lo que es acertado de lo que no es conveniente. Distinguir claramente esto, cada uno es el que acierta o entorpece el camino que hace. Cada uno, es de cada uno, el acierto o el entorpecimiento en el camino que hace. Se insiste. Cuando se busca al culpable sobre lo que a uno le sucede, está tan entorpecida la vida de esa persona que la transformación en ella no es posible porque así no la permite. Y cuando se dice transformación, es referida al despeje de la bruma interior. En realidad, nadie cambia, solo aumenta o no la capacidad de inteligencia en el interior que tiene. La capacidad de inteligencia le lleva a distinguir con nitidez, pero cuando merma la inteligencia por actitudes que no son acertadas, aumenta la bruma. Y sobre la bruma, la opinión florece, pero la lucidez decae. La bruma engaña, no distingue. Por no distinguir, opina. Por opinar, se confunde. Y en consecuencia no va al camino acertado porque también se detiene, dado que sobre la bruma se permite que aumente el miedo, y el miedo indica pararse, es decir, no avanzar, e incluso retroceder. El que no avanza, ¿a dónde va? ¿A dónde llega? Llega a donde está sin moverse. A veces se mueve desde su pedantería personal y lo que hace es caer al abismo, porque por la bruma existente no vio los pasos que daba acertadamente. Así que lo importante no es caminar, sino despejar el camino para ver con nitidez por dónde se va. Para esto, mira con qué colaboras, dónde te vuelcas, a qué te entregas. Incluso distínguelo, aunque inicialmente solo tengas la posibilidad, a través de lo que piensas, cómo lo piensas. No se puede servir a dos señores a la vez, porque traicionarás constantemente a uno o a otro. Y hay que decir que mientras se traicione, la oscuridad encantada. Y ahora se pregunta, ¿te permites pararte a comprender, independientemente de que la actitud costumbrista te lo prohíba por recelos, por acritud, por desprecio o cualquier otra manifestación que lo que genera es más bruma? Entender lo que se dice con sentido trascendente, no con un sentido acusador. El que no pretende el sentido trascendente busca el sentido acusador para justificar el movimiento que no cambia en su vida personal.